Entonces, la pregunta es, ¿cómo podría hacer extenderlo sin que eso se vuelva tedioso, aburrido? Y entonces la respuesta es, usemos reconocimiento de patrones. No sé cuántos de ustedes han oído hablar de reconocimiento de patrones. ¿Algunos han oído hablar de reconocimiento de patrones? Me pueden responder en el chat si sí o si no. ¿Quiénes han escuchado hablar de reconocimiento de patrones? No, no, no. Tengo tres respuestas de no. ¿Ningún sí? Eso. No, exacto. Entonces eso es nuevo para todos ustedes. Pero no es porque los lenguajes que conocen no existan, sino porque por alguna razón nos los han contado. No necesariamente tiene que existir. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es evitar la razón por la que tengo que crear tantas funciones de clasificación y de acceso en este tipo de soluciones como las estábamos abordando, ¿sí? Porque esas funciones es mult, o es suma, o es división, o es número, o no sé qué, se crean para poder reversar el proceso de construcción de la expresión. Es decir, es porque yo quiero saber si la expresión la crearon con un new número, o la crearon con un new suma, o la crearon con un new no sé qué. Entonces, como no tengo un mecanismo para eso, me digo que todas tienen que tener un método que me diga si es de esas o no es de esas. Entonces, necesito reversar el proceso como la construyeron. Entonces, saber cuál subclase se usó en el proceso, si la clase mult, la clase suma, la clase número. Y necesito saber además, si la usaron en el proceso, cuáles fueron los argumentos usados por el constructor en el proceso. Es decir, por eso necesito el operando 1 y el operando 2 para que me devuelva cuál es la expresión 1 y cuál es la expresión 2, porque necesito poder como deconstruir la expresión que ha sido construida para poder evaluarla y poder analizarla. Entonces, como necesito hacer eso, y esa situación es muy común, muchos lenguajes de programación hoy en día la automatizan ofreciendo lo que llaman reconocimiento de patrones. Entonces, ¿en qué consiste el reconocimiento de patrones? La idea es hacer clases como las que estamos haciendo, pero le ponemos una etiqueta que decimos clase case. Decimos, son clases case. O sea, vamos a decir que con estas clases voy a hacer reconocimiento de patrones. Con otras no, pero con estas que le pongo la palabra case, voy a hacer reconocimiento de patrones. Entonces, definimos el trait expresión sin nada, porque no necesitamos definir desde el principio qué va a tener por dentro, a pesar de que muchas cosas van a poder extender de ella, pero no necesitamos decir qué tienen por dentro. Y vamos a definir una case class, o sea, una clase case, que se llama número, que extiende a la expresión, y una case class suma, que extiende la expresión. Y fíjense que no definimos ni métodos, es número o no es número, operando izquierdo, operando derecho, valor, nada de eso lo definimos aquí, pues en particular porque Express no tiene nada de eso, entonces no tengo que definirlo, y porque realmente lo único que yo había definido en la anterior solución, era maneras de construir y de descomponer una construcción de esas. Eso es lo que yo había hecho. Entonces, la idea de las clases case es que vamos a usar la manera como se componen las funciones, como se componen los datos, como se crean los datos, para descomponerlos también. Entonces uno simplemente, habiendo dicho que sus clases eran case, entonces pasan unas cosas internamente muy interesantes. Primero que todo, cuando yo defino una clase case, de ahora en adelante, no tengo que decir new número para crear un objeto de la clase. Con decir número de algo, se crea el objeto de la clase. Ya les voy a mostrar por qué. O con decir suma de algo, ya se crea el objeto de la clase. No necesito decir new, suma, porque digamos que parte de lo que tiene eso por dentro es que me crea unas sintaxis que me permite hacer todo más fácil. Entonces tenemos, igual que antes, un trait expre, pero sin tanta cosa que tenía el otro. Tenemos dos clases, número y suma, pero que solamente tienen el constructor, no tienen nada, solamente tienen el constructor de datos. Y luego, entonces, lo que le estaba diciendo, cuando uno crea clases case, implícitamente se crean dos objetos para que yo no tenga que hacer los news. Entonces se crea, como la clase se llamaba número, se creó el objeto número, que tiene implícitamente un apply, un método apply,
que lo que hace es hacer el new número n, es decir, cada que yo creo número de n, lo que realmente se está es aplicando esta función y creando un nuevo objeto de tipo número, pero yo no estoy haciendo new, eso lo está haciendo internamente él. Y lo mismo pasa con suma, crea un nuevo objeto de tipo suma, pero eso lo hace, digamos, implícitamente, o sea, no es explícito para el programador eso. Entonces, cuando yo escriba número de 1, no me va a salir lo que me sale ahorita error, porque no le puse el new, sino que va a quedar el número 1. Entonces, vamos a empezar por ahí. Entonces, voy a definir mi clase expre, número y suma, todavía producto no, pero ya van a ver que extenderlo va a ser bien fácil. Y aquí está. Pero ahora, miren que yo sí puedo hacer cosas como número de 5, y ya creo un número. O sea, es una tontería, es simplemente, ¿cómo se llama? Como una abreviación. No escriba new, pero todo por lo que hizo Case, ¿no? Entonces, internamente ya creó ese objeto y esas cosas. También no había podido explícitamente crear esos objetos, pero pues, fíjense tan sencillo que es hacer la clase Case y él se crea solito. O puedo decir suma de número 3 con número 8 y me crea el objeto de tipo suma. ¿Sí? Bien. Inclusive otra cosa importante, él ya determina cómo se ven, ya no sale ese identificador rarísimo, sino que él dice, como son clases case, lo que yo muestro es cuáles son los operadores, los constructores que han sido usados en la construcción de ese elemento de esa clase. Entonces este se construyó así, este se construyó así. O sea, tenemos muchas ventajas de usar las clases case y no hemos sino empezado a definirlas. Pero ahora uno quisiera hacer lo que hicimos ahorita, evaluar una de esas expresiones. Y entonces, ¿cómo acceder si no tengo algo que me diga operando izquierdo de este para que me dé este, o operando derecho de este para que me dé este? O sea, esas cosas no las hemos definido. Entonces, eso es lo bonito de las clases case, se accede vía reconocimiento de patrones. Entonces, ¿qué es el reconocimiento de patrones? El reconocimiento de patrones es una generalización de lo que llaman el switch de Java para jerarquías de clases. Pero es una generalización, es mucho más potente que un switch. Un switch en Java o en C coge una variable y mira si su valor era 0, haga esto, si su valor era 1, haga esto. Aquí no mira si su valor era tal, sino mira si su valor fue construido de tal manera, entonces puede hacer tal cosa, sin necesidad de saber exactamente el valor o de, yo no tengo que saber exactamente el valor para poder hacer cosas. Ya les voy a mostrar. Entonces, el reconocimiento de patrones se implementa en escala con una instrucción que se llama match. Entonces, la instrucción match recibe a la izquierda una expresión, match, y dentro del match yo digo qué casos quiero, qué casos quiero ver si se dan con esa expresión y qué hago. Entonces, fíjense que aquí, de hecho, esta expresión eval, voy a copiarla de aquí. Pero sin producto y sin nada más, porque no tenemos nada más por ahora. Entonces, mire mi eval como lo hice. Dije, coja la expresión que me dan y mire si fue construida, match, reconocimiento de patrones. Mire si fue construida con este patrón, con número de algo. Entonces, si él internamente se da cuenta que fue construida con número de algo, entonces dice, devuelva ese algo. O sea, él tuvo que hacer el patrón es este, número de n. Y él mira la expresión cómo fue construida. Y si fue construida con número de algo, entonces hace el match entre n y ese algo para que luego aquí al lado derecho, cuando vaya a evaluar esto, me devuelva el algo que él tenía allá adentro. Por ejemplo, voy a volver a hacer lo que hice ahorita de ponerle nombres a estas cosas. Digamos que vamos a ponerle a este objeto, vamos a ponerle el nombre num2. Y a este objeto vamos a poner el nombre suma2. Para no confundirlos con el suma1 y el suma2.
2 que había, y el suma y el 1 que habían antes. Listo. Entonces ahora voy a hacer eval num2. Y entonces dio 5. ¿Por qué? Porque él dijo, hizo el reconocimiento de patrones y miró si número 5 fue construido de esta manera o de esta manera. Entonces le dio de esta manera. Entonces, como le dio de esta manera, asoció n con 5 y dijo, entonces lo que me están pidiendo devolver es n, entonces yo devuelvo 5. Y si yo le digo evalúe sum2, entonces él va a entrar por el otro lado. Él va, eval sum2, entonces eso lo que me va a dar es, sum2 será suma de número 3 con número 8, precisamente es suma de una expresión 1 con una expresión 2. Entonces, en expresión 1, él asocia número 3. Expresión 2, él asocia número 8, eso es lo que significa reconocer patrones. Este patrón hizo match con esta expresión. Y como hizo match bien, entonces él dice, entonces yo ya extraje de esta expresión quién era E1 y quién era E2, sin necesidad de tener funciones específicas para extraer esos operandos, sino que los extraje por reconocimiento de patrones. Y una vez los extraje, puedo usarlos en el lado derecho para hacer cosas. Entonces llamó a evale 1 y llamó a evale 2, recursivamente. Y E1 era número 3, entonces hizo eval de número 3, volvió a entrar por aquí, entró por este lado y dio 3, y eval de E2 era eval de número 8, entró por aquí, devolvió 8, y luego hizo 3 más 8 y le dio el 11, que nos mostró aquí. Más o menos cómo funciona el reconocimiento de patrones. Entonces, ¿qué tiene de bueno esto? Que entonces me dicen, no, hay otra expresión nueva, la expresión de productos. Bueno, fíjese que al trade no tengo que hacerle nada, simplemente tengo que decir, voy a crear una nueva clase que se llame producto, que también hereda de expresión, la creo, y a partir de ahora hay productos, ya puedo decir producto de la suma de, digamos que de sum 1, que era una suma, con sum 2, que era una suma con num 2. Pues ya me creó un nuevo producto de estas cosas. Pero ahora mi eval no evaluaba productos, entonces necesito extender mi eval. Entonces mi eval lo extiendo, cojo donde iba eval, ya había escrito estas 2 líneas, ahora escribo una tercera. Digo, con productos, entonces lo que hago es esto. Evaluar de la izquierda, reconocerlo y evaluar cuál es cuál. ¿Sí? Y ahora ya podría hacer evaluación de este tipo de cosas, del producto de la suma de 2 con el número 2. PIM era 11 por 5, debe dar 55. Y fíjense que no me tocó escribir sprot, operando uno del otro, operando dos del otro, no me toca definir un poco de cosas que en el otro estilo me tocaba estar definiendo, porque aquí el reconocimiento de patrones es reconocer cómo un dato fue construido para descomponerlo en la forma como fue construido y poder trabajar en sus partes. Eso es reconocimiento de patrones. Desde el punto de vista operativo, el match va precedido por la expresión a la que queremos hacer reconocimiento de patrones, y luego viene una secuencia de casos, que son los case, que se escriben sintácticamente de la forma case, pat, flechita, exp. ¿Por qué pat? Porque lo de la izquierda se le llama un patrón, y ¿por qué exp? Porque lo de la derecha es a lo que hay que evaluar si reconozco el patrón. Cada caso asocia un patrón con una expresión. Intuitivamente lo que dice es que si el resultado de evaluar E cumple el patrón PAT, entonces devuelve el resultado de evaluar la expresión del lado derecho. Esa es como la manera como va a funcionar eso. Ahora, si cuando yo evalúo el patrón, evalúo E, no cumple con ninguno de los patrones, entonces habrá una excepción que dice error en el reconocimiento de patrones, no pude reconocer ningún patrón allí, ¿cierto? Supongamos, por ejemplo, que yo aquí escribo eval, algo que no esté bien, digamos, división, digamos que no hay divisiones, de sum 2 con num 2, pin, entonces va a decir, no, no pude, o sea, aquí ni siquiera encontró este div, o sea,
Ni siquiera pudo crear esta expresión. Ni siquiera pudo crear esa expresión. Bien. ¿Hasta ahí claro, muchachos? ¿O alguna pregunta? Bueno, entonces continuemos. Entonces, ¿cómo pueden ser los patrones? Entonces, los patrones pueden ser de diversas formas. Entonces, se pueden usar constructores de objetos, como en el ejemplo, número o suma, aquí. Entonces, un patrón es número de algo, o un patrón es suma de 1 de 2. Ese es un patrón. Pero fíjense que como ahí tengo que usar, si yo sé que número era un constructor de objeto que usaba un argumento, necesito ponerle un nombre de variable para que si lo encuentra en ese nombre de variable, le haga match con ese argumento para que aquí lo pueda usar en el lado derecho. O si es suma, entonces E1 y E2 son como nombres de variables implícitas que si la expresión que le entró le hace match con suma, entonces en E1 queda de una vez extraído el operando del lado derecho y en E2 queda extraído el operando del lado derecho sin necesidad de hacer operaciones nosotros explícitamente por eso. Entonces, ¿qué cosas puede tener un patrón? Puede tener constructores de objetos, puede tener variables. ¿Sí? ¿Qué variables? Las variables van con minúsculas siempre, empiezan por minúscula, entonces como esta n, como esta e1 o esta e2. Pueden tener comodines. Un comodín es como este underscore, por ejemplo, aquí podría decir, por ejemplo, el patrón podría ser, aquí no, aquí, el patrón podría ser número underscore, significa que no importa quién, claro que aquí va, aquí me dices que entonces quién es n, pero no importa. Aquí lo que dice es que el patrón puede ser número de cualquier cosa, es decir, no me importa quién es a cualquier cosa, solo me importa que sea número. Entonces, y ahí devuelvo algo, pero el algo que devuelvo ya no puede depender de lo que encontré aquí, porque no lo extraje. Solo puede depender de que sé que es un número. Pero para eso son los comodines, para cuando uno necesita decir algo en lo que no importa qué valor hay ahí, lo reemplaza uno por el comodín. Pero el comodín no puede ser usado en la expresión del lado derecho, es lo que pasa. O también puede haber constantes, como por ejemplo uno o true o cosas de ese estilo, pueden venir aquí. Pues como les dije, las variables en los patrones siempre empiezan por una letra minúscula. El mismo nombre de variable no puede aparecer 2 o más veces en el mismo patrón. Por ejemplo, suma xx no es un patrón admitido. O sea, aquí no podíamos haber, aquí no podía haber pasado que hubiéramos puesto suma e1, e1. Ese patrón no es admitido. O sea, cuando él va a correr esto y dice, ese no es un patrón. ¿Por qué? Porque él lo que va a mirar es si la expresión que entra cumple ese patrón y va a extraer en E1 el del lado izquierdo y en E2 el del lado, en este del lado derecho, que no tienen por qué ser iguales. Entonces, si yo quiero que sean iguales, tendría que ponerla nombre diferente, extraerla y exigir aquí que E1 sea igual a E2. Pero poniéndolo en los patrones no voy a exigir eso, sino que el patrón, el escala se va a revelar y va a decir, no puede tener nombres de patrones, no puede tener nombres de patrones, no puede tener nombres de patrones repetidos. Y generalmente los nombres de constante empiezan con letra mayúscula, a excepción de palabras reservadas como true, false, null, cosas de ese estilo. De resto, todos los nombres de constantes empiezan con mayúsculas. Esos son los patrones. Y para eso sirve. Me pregunta Johnny, ¿por qué es necesario el trait exp? Para poder decir que los números y las sumas son del mismo tipo. O sea, para poder decir aquí en eval que yo recibo expresiones y poder recibir de estos y recibir de estos. Porque si yo no digo que son de lo mismo, entonces aquí no puedo generalizar que puedo recibir cualquier cosa de esas que estoy denominando expresiones. ¿Sí, Jonier? Ok.
Eh, ¿Alguna otra inquietud, muchachos? Voy a dejar de grabar ahí.